Buenas tardes, ¿qué tal, chicos? Esta semana vamos a ver el penúltimo capítulo de el curso, viendo los temas de lo que es reino animal y reino vegetal. Entonces vamos a hablar de su clasificación, características e importancias también de cada uno de estos grupos taxonómicos. Vamos a empezar viendo entonces aquí el reino animal. Bien, en el reino animal vamos a tener que de características generales todos estos organismos van a ser eucariotas, ¿no? O eucariontes. Vamos a ver también que son pluricelulares, son multicelulares y que van a tener una nutrición heterótrofa. Bien, recuerden que los animales no pueden fabricar o generar su propio alimento, sino que van a utilizar a otros organismos como u otros seres vivos para su nutrición. Luego tenemos crecimiento definido, bien, su forma del cuerpo es constante en cada especie, quiere decir que tiene una forma definida. Tenemos también que van a poseer desplazamiento, al menos en alguna etapa de su vida, bien, como sabemos todos los seres vivos se van a mover, van a tener un tipo de movimiento, en este caso los animales, que es el desplazamiento. Bien, algo que también vamos a notar es que el desplazamiento, bien, va a ser al menos en alguna etapa de su vida, quiere decir que cuando son adultos vamos a ver algunas especies que son sésiles, pero cuando eran juveniles o eran larvas podían presentaban lo que era desplazamiento. Y tenemos también que la mayoría presentan células nerviosas, ¿no? Por ahí vamos a ver un grupo que, recordando, no tenía células nerviosas, pero los demás sí, ¿no? Teníamos los tipos de tejido o sistema nervioso reticular, sistema nervioso ganglionar y dorsal. ¿Cómo podemos clasificar a los animales? Podemos clasificarlos según sus capas embrionarias. Bien, recordando que las capas embrionarias se formaban en el embrión, bien, para que pudieran formarse, a partir de ahí pudieran derivar los diferentes sistemas del cuerpo. Entonces, vamos a ver aquí, tenemos tres capas embrionarias en total. Bien, el primer grupo están los que no tienen las capas embrionarias, los que no van a desarrollar tejidos, bien, como los ablásticos, que tenemos a las esponjas. Bien, para fines de esta clase vamos a agrupar a los animales por su filum, bien, por su grupo taxonómico. Entonces, las esponjas van a pertenecer al grupo de los poríferos. Luego tenemos los dipoblásticos, bien, o que van a tener dos capas embrionarias. Presentan el ectodermo y presentan el endodermo. Bien, aquí tenemos a los nidarios, conocidos en el grupo del filum nidaria. Y por último tenemos acá los tripoblásticos que estas de aquí presentan las tres capas embrionarias, bien, ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, como ya presentan las tres capas embrionarias, quiere decir que van a desarrollar, pues, todos los tejidos relacionados a ello, ¿no? O por lo menos la mayoría. Algo que también vamos a encontrar aquí es que a partir del mesodermo, que recién se forma en los tripoblásticos, se va a derivar, se va a formar lo que se conoce como el celoma. Bien, el celoma va a permitir que o los órganos internos del cuerpo o las vísceras se puedan separar del cuerpo. Bien, vamos a encontrar algunos animales que no presentan celoma, que las vísceras, es decir, los intestinos, el estómago, lo tienen pegados al cuerpo. Pero en los animales donde se desarrolla el celoma, estos intestinos y vísceras van a separarse y van a estar, digamos, protegidos por una especie de bolsa, ¿bien? Por una telita. Entonces, esta bolsa está formada por tejido epitelial que permite que se protejan estos órganos y funciona como un colchoncito, ¿eh? Como para poder protegerlos de los golpes fuertes, bien, y los permite aislarlos. Es un poco más especializado. Entonces tenemos aquí tres grupos. La planaria, que son los acelumados, quiere decir que es un organismo que tiene las tres capas embrionarias, pero todavía no llega a formar el celoma. Tenemos los nematoda, que esos son los pseudocelomados, que tienen un falso celoma, y los celomados, o también llamados eucelomados, que van a presentar el celoma verdadero. Bien, tenemos a los anélida, de a partir de los anélidos en adelante. Bien, aquí podemos ver los tres tipos de gusanos que vamos a hablar también hoy día en la clase. Bien, les voy adelantando que existen, tenemos estos tres tipos de gusanos
Tenemos los gusanos planos, que tienen el cuerpo pues aplanado. Tenemos los gusanos cilíndricos, como vemos acá, su cuerpo es liso y tiene forma de un cilindro bien alargado. Y tenemos los Annelida, que son parte del grupo de los gusanos anillados. Bien, que su cuerpo, como vemos, está como segmentado, ¿no? Parecieran anillitos continuos. Entonces se dice que está segmentado. Entonces tenemos esos tres grupos. Entonces, teniendo ahora esto en cuenta, vamos por aquí a ver, a clasificar a los animales por su filo. Bien, de acuerdo también las características que ya conocemos de las clases pasadas. En esta clase vamos a agrupar a las características, ¿no? De los sistemas que hemos visto anteriormente. Ya hemos hablado de sistema digestivo, hemos hablado también de sistema circulatorio, de sistema respiratorio, hemos hablado también, no vuelvo por el proceso de respiración, intercambio gaseoso, ¿no? También hemos hablado sobre el sistema nervioso. Entonces, todo ello hemos visto ciertas características y cómo es este tipo de sistemas en los distintos animales. Entonces, hoy día vamos a clasificarlo por sus grupos taxonómicos y estos tipos de sistema también. Entonces, tenemos primero el filum porífera. Aquí tenemos a la esponja. Entonces, recuerda que este grupo, bien, en este grupo la esponja no va a presentar tejidos, ¿no? Tampoco presenta órganos ni tampoco sistemas. Solamente presenta células especializadas. ¿No se acuerdan que en una clase pasada, cuando hablamos de sistema digestivo, hablamos de los cuanocitos, ¿no? Estos presentan cuanocitos, presentan amebocitos para poder realizar el proceso de digestión. Entonces, este filoporífera no tiene organización tisular, quiere decir que no tiene tejidos. Bien, tiene una cavidad interna que es la espongiocele, toda esta cavidad, bien, y también vamos a ver que la reproducción es sexual y asexual. La reproducción asexual se realiza por gemación y la sexual se realiza por gametos que va a formar una larva. Entonces, cuando esta esponja forma una larva, la larva se puede mover y llega a una zona donde está una buena corriente de agua, hay buena salinidad y se asienta y se forma lo que es la parte sésil, que es la esponja adulta. Bien, entonces tenemos un montón de variedades de esponjas, como las vemos acá, hay de bastantes colores, hay de tamaños, también hay esponjas que viven colonialmente, es decir, que se viven agrupadas las esponjas también. Entonces hay un montón de esponjas. Bien, entonces eso en el caso del Filum porífera. Luego tenemos al Filum nidaria, bien, en la segunda parte de acá. En el caso del Filum nidaria, vamos a ver que tiene sistema nervioso reticular. Recuerden que se forman las protoneuronas, ¿no? Es decir, que van a formar las redes nerviosas. Tenemos también sistema digestivo incompleto y tenemos digestión intra y extracelular. ¿Qué más podemos ver? Que tiene distintas formas. Bien, tenemos la forma medusa, tenemos la forma hidra y tenemos también la forma actina o anémona, ¿no? Entonces, hay diferentes formas, ¿no? A lo que usualmente o que seguro conocen son las medusas, que en las playas a veces hay temporadas en las que salen las medusas porque hay están varadas y es un poco por ahí peligroso tocarlas debido a que presentan toxinas. Bien, vamos a ver que están los nidocitos, son unas células que tienen las medusas que tienen los nematocistos, los cuales presentan sustancias urticantes. Eso quiere decir que esas sustancias te pueden generar urticaria, te pueden generar comezón, te pueden generar una alergia y también te va a generar dolor por un par de horas, ¿no? Las toxinas que botan por lo general no nos van a matar, a no ser que seas alérgico, pero por lo general no, porque está diseñado pues para atrapar a sus presas. Bien, esas son las medusas. Si por ahí les interesa o les parecen muy bonitas, pueden verlas en el Parque de las Leyendas. Hay una zona del acuario, no sé si han ido si es que alguna vez han ido al acuario, pero han traído medusas gigantes. Hay unas medusas enormes que las tienen ahí en el acuario y son muy, muy bonitas. Entonces, si por ahí pueden darse una paseada cuando estén libres para recrearse un rato, pueden ir a verlas. Son muy bonitas también las medusas. Van a ver cómo se mueven, bien, cómo es que nadan en el agua. Muy chévere.
También tenemos lo que son las hidras, ¿bien? Y las anémonas o actinas que suelen ser utilizadas también para los peces suelen guardar también sus, sus gametos en esta zona o también algunas otras especies pequeñas se suelen como esconder aquí. ¿Qué más podemos ver en los nidaria? Que pasamos por dos fases. Pasamos por la fase aquí, bueno, estos animales pasan por la fase medusa y pasan por la fase pólipo. La fase pólipo es sésil, ¿bien? Es decir, no se va a poder desplazar, mientras que la fase medusa sí. Entonces, la fase medusa, bien, forma los gametos. Los gametos van a formar una larva. Esta larva se asienta como un pólipo y luego este pólipo forma la medusa y así sucesivamente. Algo también característico de la medusa es su forma de poder movilizarse. Bien, para poder movilizarse va a utilizar esta sección que tenemos acá, que estoy señalando, que es la umbela. En esa zona de acá, gracias a movimientos musculares, se va a mover la medusa. Es decir, como si estuviera una bolsita. No sé, alguna vez han visto una bolsa en el agua, más o menos de esa forma, como tomando propulsión con el agua, haciendo movimientos con esta estructura de acá, con musculares. Y los tentáculos que van a tener los nematocistos, ¿no? Que van a servir para poder atrapar a sus presas y poder, pues, alimentarse. Luego de los Nidaria vamos a tener a otro grupo, ¿bien? Que antes se le consideraba, dentro del grupo de los Nidaria, se le consideraba muy similares, pero hoy en día se saben que tenemos a esos dos grupos tienen algunas diferencias. Bien, el grupo del filum Tecnófora, este de aquí conocido como el peine de mar. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en el peine de mar? Que tiene una forma globosa. Si se fijan, parece un globito. Bien, y que además está formado por filas de peines, por 8 filas de peines en total. Estos peines también son conocidos como las paletas natatorias. Va a ayudar a que el organismo se pueda movilizar. Bien, entonces el tecnófora va a utilizar sus paletas o va a utilizar sus filas de peines para moverse, mientras que en el otro caso utilizaba todo su cuerpo con movimientos musculares. ¿Qué más podemos ver en el tecnófora? Que va a presentar dos tentáculos. Bien, estos tentáculos, a diferencia de el nidaria, bien, los tecnófora no tienen sustancias urticantes. En cambio, los Nidaria, recordemos que sí. Bien, estos no tienen sustancias urticantes, no tienen nematocistos. ¿Qué más podemos ver? Que son transparentes. Bien, tienen lo que es bioluminiscencia, suelen brillar. Como son animales que viven en zonas muy profundas en el agua, donde no llega la luz del sol, esas zonas se suelen estar oscuras, pues no hay un montón de especies en esa zona. Y esos animales también vamos a ver que presentan bioluminiscencia debido a la zona donde viven. Algo que también vemos en estos animales es el tipo de simetría. Bien, la simetría radial. Tenemos dos tipos de simetría, la simetría radial y la simetría bilateral. La simetría radial es cuando tú puedes dividir un organismo en varios planos para que te queden dos partes iguales. La simetría bilateral es cuando solamente podemos dividir al organismo a la mitad para obtener dos partes iguales. Bien, en cambio, en la radial podemos hacer varios planos, podemos cortar el organismo en diferentes planos. Luego de los tecnófora tenemos a los platelmintos. Estos platelmintos tenemos de vida libre y también hay parásitos. Los de vida libre ya los conocemos, no hemos hablado de la planaria en varias ocasiones. Y los parásitos sí no hemos hablado de ellos. Tenemos, por ejemplo, el más común como la tenia y también tenemos a la duela hepática, ¿no? Que también es bastante común por parasitar a diferentes especies animales y también a los humanos. También tenemos a la notoplana y a la planaria, ¿no? Que en este caso los dos son de vida libre. Tenemos que este organismo, como había mencionado hace unos minutos, tiene simetría bilateral, ¿no? Que podemos dividir al animal a la mitad, ¿no? Para el lado derecho, el lado izquierdo. Tiene sistema digestivo incompleto, tenemos sin sistema circulatorio ni respiratorio. Recuerden que ellos realizan el intercambio de nutrientes, sustancias, mediante el proceso de difusión. Y tiene sistema nervioso ganglionar, ¿no? Recuerden que esos animales tienen sus ganglios en la parte anterior de su cuerpo, donde se van a derivar aquí los cordones nerviosos, que el cordón nervioso hacia ambos lados formaba cordones nerviosos transversales y cordones nerviosos longitudinales, ¿no? ¿Se acuerdan? Que formaba como una escalerita. Bien, vamos a tener también que su reproducción es sexual y asexual.
ellos van a formar huevos y también en la asexual lo que van a hacer es pueden regenerarse, ¿no? A sí mismos. O bueno, son hermafroditas también. Ahora, vemos por aquí, vamos a hablar un poquito sobre estos parásitos. Bien, uno de los parásitos más conocidos es la tenia, que es también llamada la solitaria. Si alguna vez han escuchado sobre la tenia, bien, o también llamada la solitaria. Esta suele vivir en el intestino delgado de los humanos. Bien, se pueden transmitir por hay muchas formas de poder transmitirlo. Las más comunes es cuando no cocinas bien tus alimentos, ya que los quistes, bien, otro estadio de vida de de la tenia, cuando son juveniles, suelen vivir en el músculo de los animales, como de la vaca o del cerdo. Entonces, cuando tú comes carne de cerdo o carne de vaca que no está bien cocinada, no sé, pues término medio, término tres cuartos, puedes comerte el quiste. Eso siempre y cuando la carne no se haya revisado bien o no tenga una buena procedencia, ¿bien? Porque si al animal se le cría en un ambiente limpio, pues obviamente no va a tener parásitos. Entonces, o también se les desparasita, pues no, cada cierto tiempo a los animales. Bueno, entonces si comes este alimento y te ingieres el quiste, el quiste va a desarrollarse como adulto en el intestino delgado, donde su función principal pues va a ser absorber todos los nutrientes que come esta persona. Ahora, esos animales, bien, esos parásitos, van a tener en la cabeza la que vemos acá, bien. Esta cabeza que está compuesta por ventosas, que es lo que vemos acá, que son como unos chupones que se pegan muy fuerte, se adhieren súper fuerte al intestino. Ustedes no sé si han visto que está de moda ponerle como una cosita que va detrás del teléfono, tiene como, así como, como chuponcitos chiquitos que se pegan. Entonces, eso que va atrás del teléfono lo utilizan para que se pegue a los vidrios, a las ventanas, al espejo, a la mesa, ¿no? Y no se caiga el teléfono. Entonces, así como pega de fuerte, también estas ventosas que tiene alrededor de la cabeza también son muy fuertes. Entonces, hace que ese animal se quede pegado al intestino. Aparte de eso, también tiene, como vemos acá, dos filas de dientes, ¿ven? O bueno, son como ganchitos. Bien, estos ganchitos sirven para que también se adhiera bien y se quede ahí pegado, ¿no? Y agarrándose fuerte del intestino. Después de ello, toda la parte de su cuerpo, lo demás de su cuerpo, vienen a ser los proglótidos, que en esta zona de acá, cada uno de esos proglótidos, bien, es hermafrodita. Por lo tanto, puede formar huevos. Bien, cada uno de esos partecitas puede formar huevos. Pues cuando este parásito forma huevos, los bota con las heces. Entonces, si una persona va al baño, no se lava correctamente las manos y luego cocina, digamos, vende menús o vende almuerzos, esta persona puede contaminar el alimento, puede contagiar a otros con los huevos de la tenia, porque también son bien pequeños, entonces puede contaminar los alimentos, las personas ingieren los huevos y también van a desarrollar lo que son los quistes. Entonces se pueden contagiar de distintas maneras cuando no se tiene una buena correcta higiene o una correcta estándar de salubridad, ¿no? En los ambientes donde sobre todo se consume comida no casera. Entonces eso puede pasar con la tenia. Algo también que puede realizar la tenia es regenerarse. Cuando a las personas le están infectadas con esos parásitos, se les tiene que sacar. Entonces, como este parásito vive en el intestino delgado, puede llegar a crecer tanto como el tamaño del intestino delgado. Es decir, tranquilamente puede medir sus 5, 6, 7 metros. Bien, entonces cuando se infectan, lo que el doctor hace es intentar sacar los proglótidos hasta llegar a la cabeza, porque la cabeza puede regenerar todo el cuerpo de la tenia. Si a ti te sacan los proglótidos, pero no te sacan la cabeza, quiere decir que aún estás enfermo estás parasitado con tenia, porque como les menciono, puede regenerarse y volver a formar más huevos. Entonces es importante retirar sobre todo esta sección de acá, ¿bien? Para evitar esta infección continua con el parásito. Muy bien, eso entonces en cuanto a los platelmintos. Luego tenemos a los rotíferos. Bien, los rotíferos van a tener como una forma alargada. En la parte final tienen algo que se llama la furca o el pie, que sirve para poder pegarse o adherirse a las superficies.
Luego vamos a ver también que en la parte anterior de su cuerpo, donde está su boca, presenta una fila de anillos, bien, una fila de cilios. Entonces, estos cilios que vemos acá son cilios retráctiles que le van a servir para poder filtrar su alimento. Bien, luego viene la boca y en la parte interior de su cuerpo, casi en el medio, tenemos esta estructura de acá que se llama el mástax. Bien, el mástax. Entonces, esta sección que vemos acá en color oscurito es el mástax, que es la parte de su sistema digestivo. Sirve para poder triturar su alimento. Bien, como es un animal que filtra, va a filtrar principalmente algas, microalgas. Entonces, el mástax le sirve para ayudar a triturar ello. Luego viene el grupo de los nemátoda. Bien, estos nemátoda, por lo general, bien, la mayor parte de su grupo son parásitos. Tenemos también algunos de vida libre, pero la mayoría parásitos. Ellos tienen un cuerpo cilíndrico, bien que no está segmentado y además está cubierto por una capa de cutícula. Bien, por una capa de cutícula. Entonces tenemos que estos dos van a tener em, lo que es una diferencia, bien, lo vamos a poder diferenciar entre hembras y machos, que se conoce como el dimorfismo sexual. Además, vemos también que son dioicos. Bien, dioicos viene de que los dos sexos están por separado, hembra y macho. En cambio, cuando nos referimos a un organismo monoico, quiere decir que tiene los dos sexos en el mismo individuo, como por ejemplo los planteamientos, ¿no? Entonces, en este caso son dioicos y además presentan dimorfismo sexual. Bien, ¿cómo podemos diferenciarlos? La hembra va a ser siempre más grande, bien, muy grande, va a ser muy larga porque va a cuidar o bueno, va a mantener a los huevos. Luego el macho es más pequeñito y en la parte final de su cuerpo, en la parte posterior de su cuerpo, bien, tiene una especie de ganchito, como vemos acá. Este ganchito sirve para que se adhiera a la hembra al momento de la cópula y pueda transferirle los espermatozoides. Bien, de esta manera. Entonces, esa es la diferencia morfológica que hay entre los dos, ¿no? Su diferencia como para diferenciar hembra y macho. Estos parásitos también son muy comunes. Dentro del grupo está, por ejemplo, los oxyuros. No sé si alguna vez han escuchado sobre los oxyuros, que suelen parasitar perros, ¿bien? Hay, lo conocido como la tiña del perro. También están los oxyuros que van a parasitar a los niños, bien, a los niños pequeños. Suelen tener parásitos, bien, los niños de 5 años, 6 años, 4 años, ya que bueno, desde los 2 3 añitos ya están, ya caminan. Durante las primeras etapas, un año, unos meses, suelen estar mucho en el piso, donde van a gatear, ¿no? Entonces, al estar en el piso, están en contacto sus manitos con el suelo, que está sucio, ¿no? Porque queramos o no queramos, si limpiamos todos los días el piso, siempre utilizamos zapatos, zapatillas dentro de la casa, y eso hace que de todas maneras entre el polvo, traigamos la suciedad de la calle, etcétera. Entonces, los niños suelen infectarse de parásitos durante una temporada, ¿no? Y luego ya, pues, se pueden ir eliminando esos parásitos con los años. Pero siempre tengamos cuidado porque los niños, como les menciono, no sabes cómo, si han estado en el piso, o qué han comido del piso, o qué cosa han agarrado de algo sucio, tal vez. Entonces, cuando estos parásitos se forman, suelen dejar sus huevos en la zona alrededor del ano. Entonces, a los niños en la noche, cuando tienen parásitos, les suele picar mucho esta parte. Se rasca porque en esa zona sale el parásito y deja los huevos, que causan comezón. Entonces, cuando luego el niño se rasca y luego vuelve a dormir y se pone, digamos, el dedo en la boca, se está autoinfectando otra vez con los mismos parásitos. Y eso hace que haya un crecimiento excesivo de parásitos en el cuerpo de esta persona. ¿No? Siempre tener cuidado también con ello, llevar a los médicos, a los niños, a los pequeños, ¿no? Al pediatra. Cuando hay una excesiva cantidad de parásitos, pueden llegar a salir incluso por la boca, pueden llegar a salir por la nariz, pueden llegar a salir por las orejas, bien, incluso pueden pasearse por los ojos. Y cuando hay muchos parásitos, se suelen ya ir, aparte de quedarse en el estómago, en el intestino, se pueden ir a los pulmones, se pueden ir a los cerebros, se pueden ir al músculo y quedarse alojados en esa zona. Entonces hay que tener cuidado también con ellos porque recuerden que los parásitos pues van a depender de otro ser vivo. Bien, después de el filum nematode tenemos también al grupo de los Annelida.
Los anélidas son conocidos como los gusanos segmentados. Recuerden que aquí teníamos este grupo que parecía que tenía como anillos, ¿no? Que estaban segmentados. Tenemos tres grupos: la lombriz de tierra, los gusanos de marinos, ¿sí? Que viven en el fondo del mar, en la tierra, y también tenemos aquí las sanguijuelas, ¿bien? Que son de este grupo los parásitos. La mayoría de aquí son de vida libre. Bien, tienen cuerpo cilíndrico dividido en muchos segmentos. Tiene sistema circulatorio cerrado. También son de vida libre o parásitos. Recuerden que a partir de este grupo también se formaba lo que era el verdadero celoma. Tenemos luego al grupo de los molusca, ¿bien? O también llamados los moluscos. Los moluscos vamos a tener tres subgrupos, ¿bien? De manera general, lo que vamos a ver es que todos los molusca tienen un cuerpo blando, ¿ok? Esa es la característica general, tienen un cuerpo blando. Tenemos aquí tres grupos: los gasterópoda, que vienen a ser el caracol; tenemos los bivalvia, como las almejas, las conchas de abanico, los choros; tenemos también el pulpo o también el calamar, que pertenecen al grupo de los cefalópodos. Bien, entonces todos van a tener un cuerpo blando, todos tienen sistema nervioso ganglionar y todos tienen sistema digestivo completo. ¿Qué más podemos ver en ellos? Que algunos van a presentar una concha externa, como los caracoles o las almejas también, que están protegidos por esta concha, bien que mantiene su cuerpo blando. Tenemos que el caracol además presenta sistema circulatorio abierto y presenta rádula para poder triturar su alimento. En el caso de las almejas, los bivalvia presentan sistema circulatorio abierto y presentan sifones en su forma. Entonces, para poder alimentarse es mediante el sifón, que es el que sale aquí de su concha para poder filtrar el alimento. ¿Bien? Esa es. Pero igual sigue protegido por las dos valvas. Y luego tenemos lo que es el pulpo, que pertenece al grupo de los cefalópoda. Tiene sistema circulatorio cerrado, diferente a los otros, y este también presenta rádula. Tenemos también aquí al filum Omnicófora. Bien, los llamados peripatos. ¿Qué hay en esos peripatos? Como vemos, su forma es asemejada a un gusano, pero también se parece mucho a el grupo de los artrópoda. Entonces, en sí, su categoría está entre los dos. No es un gusano, pero tampoco son artrópodos. Tiene un grupo aparte, que son los onicófora. Y lo característico de esos animales que tienen patitas carnosas. Como vemos, sus patitas son bien gorditas. Tenemos sus patitas gruesitas. Bien, eso se le dice patitas carnosas. O también se les conoce como las patitas lobopodiales, bien, o lobopodios. ¿Qué más podemos ver? Que tiene antenas, su cuerpo es medio aterciopelado, bien, aterciopelado, y tiene segmentación interna. Quiere decir que cuando nosotros lo vemos de esta manera, no se ve segmentado, como por ejemplo los gusanos anélida, sino que la segmentación es por dentro. Vamos a ver también que está cubierto por una fina capa de cutícula. ¿Bien? Eso es en cuanto a los peripatos. Aquí acuérdate que tienen patitas carnosas, ¿bien? O patitas gruesitas. Luego viene el grupo de los artrópoda. Bien, en el grupo de los artrópoda tenemos artrópoda. Bien, artro viene de articulación y poda viene de apéndices. Entonces, un artrópoda tiene apéndices articulados, que suelen ser las patitas, las alitas, las antenitas. Tenemos entonces aquí la clase insecta. Bien, en la clase insecta van a estar pues los denominados insectos. Bien, las polillas, tenemos las mosquitas, los mosquitos, las moscas, tenemos también las hormigas, la mariposa, todos ellos son insectos. Entonces, ¿cómo podemos identificar a la clase insecta? También se les llama los hexápoda, ¿bien? Hexa viene de seis, ¿no? Y poda viene de apéndices. Esos son los que tienen seis patitas, ¿bien? O patitas. Entonces tiene seis patitas. Seis patas van a tener. Tienen dos antenas y tienen cuatro alas. De la cabeza, ¿bien? En la zona de la cabeza van a derivarse las antenas y los ojos compuestos. Luego viene la cavidad del tórax. Bien, en la siguiente sección, el tórax es donde se van a derivar las patitas y las alitas. Y por último viene lo que es el abdomen. Su cuerpo está compuesto de cabeza, tórax y abdomen, de tres secciones.
Y tenemos luego al grupo de los arácnidos. En este grupo van a encontrarse arañas, por ejemplo, van a encontrarse también ácaros, van a encontrarse garrapatas, van a encontrarse también escorpiones. Bien, tenemos varios grupos. Estos van a presentar como característica común ocho patas. Bien, ocho patitas o cuatro pares. También presentan lo que son los quelíceros, bien, como vemos acá en la araña, los quelíceros, que sirven pues para tener a poder comer a su presa, para poder atrapar a su presa, para poder morder a su presa. En el caso de, por ejemplo, aquí aparte de las arañas, tenemos, como habíamos visto, a esos escorpiones, van a tener el primer par de patas modificado para tener esta especie de pinzas o tenazas, ¿no? Para atrapar a sus presas. Y en la parte final, que sirve poder, em, para poder envenenar a sus presas, ¿no? Para poder inyectarles veneno. Por último, aquí tenemos el grupo de la clase Quilópoda y clase Diplópoda. Bien, la Quilópoda son conocidos como los 100 pies y los Diplópodas son conocidos como los 1000 pies. Que podemos observar aquí, por ejemplo, que los Quilópodas tienen solo un par de patas por segmento, mientras que los Diplópodas. Creo que se me fue el internet unos segundos. Si por favor se va y no escuchan, me avisan. Bien, porque yo puedo estar hablando y tal vez ni cuenta me he dado que se me dio el internet. Entonces, continuamos. Creo que nos quedamos en hablar sobre... Ah, ya, la forma de los 100 pies, ¿no? Ay, sorry, sorry. Entonces, estábamos hablando de los 100 pies, que tenían una forma alargada, una forma medio rectangular. Tenían un par de patas por segmento, como vemos acá, uno por cada pedacito. Sus antenas son largas. Algo también característico de estos 100 pies es que son nocturnos, ¿bien? Y son carnívoros. Aparte de eso, son animales un poco agresivos, porque son territoriales también. Entonces, ellos suelen cuidar mucho la zona donde viven y también por su alimento. Así que si por ahí ves alguno de ellos, lo mejor es alejarte. Algo común de ver en ellos es quizás a las escolopendras. No sé si alguna vez han visto videos de escolopendras. En internet hay un montón, en los shorts ¿cómo se llama? De YouTube o en TikTok también suelen mostrar. Porque en algunas zonas donde, por ejemplo, están en no zona, digamos, muy urbana, sino una zona donde hay un poco de casas más alejadas o donde hay como cerros o donde hay mucha vegetación, ¿no? En la selva también suele haber muchos esos animales. Esos 100 pies o, bueno, también las escolopendras se suelen entrar a las casas y quedarse entre la ropa, ¿no? Entonces, esos animales también tienen veneno. Hay que tener cuidado con ellos de que pues no muerdan sus mandíbulas, generan una mordedura muy, muy fuerte, bastante dolorosa. Y como les menciono, son animales que suelen ser conflictivos, suelen querer mucho su territorio y no les gusta que los molesten. Por otro lado, tenemos el milpies. Este milpies va a tener una forma más redondeada, ¿bien? Tiene antenitas bien pequeñas, son antenitas cortas y tiene dos pares de patas por segmento. Bien, tiene dos pares de patas por segmento, además de ello son herbívoros. Ellos usualmente no son tan así agresivos, no molestan mucho, son más tranquilos y también son diurnos. Entonces siempre tener cuidado. Si ves antenas largas, eh, siempre es. Entonces corre, aléjate. Si ves que tiene antenas cortas o no las ves, probablemente mil pies. Entonces es un poco más tranquilo poder cuidarlos, poder tomarlas por ahí una foto si gustas, ¿no? No son tan agresivos.
Por cierto, esos animales no tienen 100 pies ni tampoco tienen 1000 pies, solamente tienen menos, solamente que por ahí quien los escribió pues ya les dio flojera de contar todas las patitas, ¿no? Pero pueden llegar desde 20 a tener unas 50, ¿no? Patitas. Depende también de si es 100 o 1000 pies, ¿no? Y del tamaño, pero no es que tengan siempre 1000 patitas o 100 patitas. Luego viene el grupo de los equinodermata. En los equinodermata, los equinodermos, bien, No sé, se cortó. No se le escucha. ya, ahora sí, ¿sí? ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí. Ok, ok, estábamos hablando de los equinodermata. Entonces, equino viene a ser la palabra de espinas, púas, y dermata viene de la piel. Entonces, básicamente son todos los animales que tienen un cuerpo espinoso o púas en la piel. Bien, estos aquí son divididos en tres grupos. Tenemos los erizos de mar, que pertenecen al grupo de los equinoidea. Tenemos a las estrellas, que pertenecen al grupo de los asteroidea. Y tenemos a los pepinos de mar, en forma de un pepino, literalmente. Y está un grupo de los holoturoidea. Entonces, algo muy característico de ellos es que presentan lo que es locomoción por ambulacros, presenta sistema acuífero y también vamos a ver que todos son marinos. Por ejemplo, si hablamos de ambulacros, en la parte anterior del cuerpo de la estrella, bien, donde tiene sus como patitas, esa sección, toda esa parte son los ambulacros, que utiliza para poder movilizarse, bien, para poder desplazarse. También vamos a ver que presentan el sistema acuífero. Bien, el sistema acuífero, aquí tenemos que está dominado o está, digamos, dispuesto por el madreporito. El madreporito se encarga de controlar todo el sistema acuífero que permite la locomoción correcta y permite un flujo correcto en todo el animal. ¿Qué más tenemos? En el erizo de mar presenta la linterna de Aristóteles. Bien, recuerda para la digestión. En la estrella de mar presenta un estómago vaginable que tiene dos porciones su estómago y puede salir de su cuerpo para poder atrapar a las presas o poder alimentarse. Y el pepino de mar que tiene una probóscide vaginable, bien, una probóscide que se extiende fuera de su cuerpo también para poder alimentarse. Estos son todos los del filo equinodermal. Luego vienen los hemicordata. Bien, el grupo de los hemicordata es un punto clave para poder entrar aquí al grupo de los cordados. Bien, es un grupo taxonómico de transición entre todo lo que acabamos de ver hasta llegar a los cordados. Aquí tenemos al balanogloso. Bien, el balanogloso tiene como una forma de gusano que su cuerpo está dividido en tres secciones. Bien, la primera parte de acá es la probóscide, luego viene lo que es aquí el cuello o también llamado el collar, y luego viene toda esta sección de acá que es el tronco. Bien, el tronco. Entonces tiene tres secciones. Podemos ver que estos son marinos, bien, y presentan lo que es la estomocorda y hendiduras branquiales. En eso es en el caso de los semicordata. A partir ya de estos grupos, de los semicordata y los cordados, ya vamos a encontrar lo que es la notocorda y también lo que son las hendiduras branquiales. Luego de los semicordata, tenemos aquí a los cordata, bien, o a los cordados. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en los cordados? Estructuras como hendiduras branquiales, cordón nervioso y también lo que es la notocorda. También vamos a ver que tiene. Eso otra vez volví. Ok. Lo siento por el corte comercial. No se pongan wing, no se pongan wing al Luis.
Terrible. Antes tenía otro internet con el que iba mucho mejor, pero me recomendaron que por la zona donde vivo que mejore el Win, que era más rápido. Y yo dije, ah, bueno, entonces lo voy a cambiar. Y se me va el internet cada hora, creo. Encima, el otro día hubo una falla de internet y no tuve internet toda la tarde. Que menos mal no tenía clase ese día. Pero terrible, terrible. No sé, ya no sé qué internet ponerlo. Bueno, continuando, estábamos viendo sobre eh, las estructuras que van a ir cambiando en estos animales, ¿bien? Entonces, como base tenemos, presentan hendiduras branquiales, tienen cordón nervioso y tienen notocordo. En embriones, bien, o cuando son larvas, vamos a ver esas estructuras bien marcadas. Pero luego, cuando van a pasar a ser adultos, van a poder cambiar esas estructuras. Las hendiduras branquiales pasan a ser la faringe, el cordón nervioso pasa a ser la médula espinal y el encéfalo, y la notocorda pasa a ser la columna vertebral. Bien, eso no en todos, porque vamos a ver que hay algunos grupos que conservan las formas larvales, o sea, el presentar esas estructuras como hendiduras, mejor dicho, como cordón nervioso y notocordo durante toda su vida. Entonces, entre los cordados vamos a tener tres subfilum. Bien, tenemos el subfilum urocordata, al subfilum cefalocordata y también el subfilum de los vertebrata, es decir, los vertebrados. Entonces, ¿qué encontramos en el subfilum urocordata? Aquí vamos a encontrar a los tunicados. Bien, los tunicados. Estos tunicados van a tener una forma de barril. Su cuerpo tiene una forma de barril. Bien, vamos a ver también que pasan por un estadio larvario donde son móviles, porque cuando son adultos y tienen esta forma de barrilito, son sésiles. Entonces, más o menos son de esta forma de acá. Vamos a ver que también tienen una túnica. Y en esta túnica está compuesta de celulosa. Son los únicos animales que presentan una túnica de celulosa, por cierto. Luego vamos a ver que tienen cordón nervioso y notocorda solo en el estadio larval. Bien, solamente cuando son larvas. Luego también están los cefalocordata. Estos de aquí tienen forma como de un pececito, ¿bien? Están aplanados lateralmente. Quiere decir que el lado derecho y el lado izquierdo se aplanan, ¿bien? Están aplanados lateralmente. Tienen notocorda y cordón nervioso durante toda su vida, ¿bien? Durante toda su vida. Aquí el grupo más conocido es el anfioxo. Bien, estos animalitos son bien chiquititos y suelen vivir entre la arena, bien, en las playas. Son bien pequeñitos. Así que si por ahí alguna vez pues te has caído en la playa y te has comido arena de la playa, ¿no? Quizás por ahí te comiste un anfioxo. Bien, porque son microscópicos. Y por último tenemos aquí al Subfilum vertebrata. Bien, el Subfilum vertebrata donde está el grupo de los vertebrados. ¿Qué vamos a ver aquí? Tenemos seis grupos. Bien, lo vamos a dividir en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Entonces, empecemos con los peces. En el grupo de los peces tenemos dos. Tenemos los elasmobranquios y tenemos los actinopterigi. Bien, los elasmobranquios conocidos como los peces cartilaginosos. Bien, como los peces cartilaginosos. Aquí vamos a encontrar a los tiburones y a las rayas. Estos animales van a tener como las branquias, y en el caso de los tiburones a los lados, lateralmente, y en el caso de las rayas en la parte ventral, en la parte baja, no, en la parte ventral de su cuerpo. Vamos a ver que estas rayas también tienen como un aguijón. Bien, algo importante de esos animales es sus aletas. Sus aletas son muy importantes porque, ¿qué sucede? Para que un pez pueda mantenerse flotando o pueda mantenerse en el agua y no se hunda, necesita de una estructura que es la vejiga natatoria. Bien, la vejiga natatoria va a permitir almacenar gases que hacen que el pececito pueda flotar. Bien, pero ¿qué pasa en el caso de los peces cartilaginosos? Estos no presentan vejiga natatoria. Entonces, para que ellos se puedan mantener flotando, necesita que sus aletas se muevan constantemente, dando como unos movimientos circulares, bien, para que se mantengan a flote. Entonces, en el caso de esos animales, como les mencioné, es importante por eso sus aletas. Y ahora, ¿qué sucede? En los tiburones, bien, hay pescadores, pues, ¿no? Que suelen ir a mar adentro o suelen pescar por diversión, algunas personas. Y lo que hacen es que les quitan las aletas a los tiburones, ¿no? Y luego los liberan a los tiburones, pero los tiburones se mueren porque no pueden vivir sin sus aletas, no se van a hundir. ¿Y por qué le sacan las aletas? Uno a veces lo hacen
por demostrar pues que han podido cazar un tiburón. Otro también porque suelen vender las aletas como un remedio milagroso. Dicen, no, que las aletas del tiburón curan el cáncer, que las aletas del tiburón curan tantos males, no, que, bueno, puede tener un valor nutricional, sí, pero no es para estar depredando pues a los tiburones, ¿no? Bueno, sus aletas. Y siempre hay que tener respeto por toda la vida, ¿no? Por la vida que usualmente no conocemos también. Entonces, en el caso de los tiburones, el problema es que hay una depredación enorme con los tiburones, ya que no se espera que el tiburón crezca, no se espera que el tiburón sea adulto, sino que los cazan, los pescan desde pequeños, desde que son bebés todavía y los venden, ¿no? Entonces, en el Perú también suele venderse mucho el tiburón, sobre todo el toyo. No sé si alguna vez han comido o han escuchado el toyo, pero suelen venderlo mucho en las zonas de pescados, ¿no? Incluso los venden como si fuera un pescado, como venderte, no sé, una merluza o venderte un pejerrey. Los venden así, pero en realidad son tiburones que los cazan muy pequeños. En la zona norte del Perú también suelen vender mucho el toyo. Y hay que tener cuidado con eso porque de todas maneras tienen una importancia ecológica esos tiburones en su hábitat natural. Bien, que quede claro que el humano no es alimento del tiburón, o sea, no es que el tiburón diga, tengo hambre, voy a ir a cazarme un humano. No, los humanos no estamos en la dieta del tiburón. El tiburón come otros peces pequeños que están a su alrededor. Bien, solamente se protege, se va a defender cuando el humano pues va a perturbar su espacio, ¿no? Entonces ahí es donde ocurren los ataques a las personas por parte de los tiburones, pero no es porque quieran atacarlos, simplemente es porque están perturbando su espacio natural. No sé si entraron hace una noticia donde se varó un tiburón en la zona norte del Perú. Se tenía que hacer investigaciones porque no es normal que un animal tan grande o que no suele frecuentar esa zona salga o que termine varado, ¿no? En una playa y así. Entonces se tiene que estudiar por qué, qué pasó, qué sucedió, un ataque, tal vez a una corriente, a cambio climático, qué es lo que está pasando. Pero las personas de donde se varó el tiburón en el norte, pues que agarraron y se hicieron ceviche de tiburón. Y bueno, a veces eso pasa porque no conocemos o a veces no respetamos, pues, ¿no? A los demás animales en la naturaleza. Y bueno, eso pasa con los elasmobranquios, por eso hay que tener cuidado con sus aletitas para que se mantengan a flote. Luego tenemos a los peces óseos, ¿bien? Que estos sí presentan vejiga natatoria. ¿Ok? Ellos ya presentan vejiga natatoria, se pueden flotar, pueden estar en la columna de agua. Aparte de ello, vamos a ver que presentan la línea lateral. Bien, la línea lateral es una línea que va a estar en el lateral del pez, bien, que tiene una forma, unas escamas diferentes. Seguro ustedes, si alguna vez han comido un pez, o sea, pero un pez entero, lo han visto, han notado que tiene una franja que divide como a veces los colores del pez, ¿no? A veces como que una zona es más oscura que la otra, o por lo menos ven una línea que es de otro colorcito. Esa es la línea lateral, que le va a ayudar al pez a poder orientarse. Bueno, a orientarse en cuanto a la temperatura, en cuanto al pH, a la salinidad que hay en el agua. Bien, entonces eso sirve, para eso le sirve al pez óseo. Luego vienen los anfibios. Bien, el grupo de los anfibios va a estar compuesto por animales que dependen mucho del agua. Bien, tienen una parte de su estadio de vida en el agua y otra parte ya pueden pasar a un ambiente terrestre, pero necesitan que este ambiente terrestre esté húmedo. En la clase anfibia, anfi viene de doble y bio viene de vida, ¿no? Entonces, es un animal que tiene un doble estadio de vida o una doble forma de vida, donde si bien es cierto pueden pasar en la tierra y en el agua, necesitan que el ambiente esté húmedo. Por eso estos animales tienen un montón de glándulas cuya función es humectar su cuerpo. Y necesitan siempre estar en ambientes, como les menciono, húmedos para poder sobrevivir. Después de que vienen los anfibios, ya los animales van a empezar a estar totalmente en la tierra. Y en el anfibio es un grupo de transición entre los animales que estuvieron todo el tiempo en el agua y los que van a pasar ahora a vivir en un ambiente terrestre. Y después entonces de los anfibios vienen los reptiles. Bien, los reptiles ya digamos que van a solventar este problema que hay con el no poder estar en un ambiente o no tener poder humectarse todo el tiempo. Y esto lo van a hacer con las escamas. Bien, entonces estos animales van a formar escamas
en su cuerpo y eso les permite no tener que estar humectándose, bien, les permite evitar ese tema de vivir cerca de ambientes donde hay agua o cerca de ambientes donde tienen que estar húmedos. Entonces, con eso ya son animales totalmente terrestres. Aparte de ello, vamos a ver que los animales van a desplazarse con la parte de su vientre, ¿no? Esa parte del vientre está pegada al suelo y suelen arrastrarse con esa parte de lo que se conoce como el reptar. Por eso se le dice reptilia, ¿bien? El grupo de los reptiles. Aquí tenemos lagartos, serpientes, tortugas, bien, tenemos cocodrilos. Y también vamos a ver que en estos animales ya se van a empezar a formar los dientes. En este grupo taxonómico se empiezan a formar los dientes, ¿bien? Que usualmente pues pueden ser para desgarrar a sus presas o en el caso, por ejemplo, de las serpientes para poder inyectarles el veneno. Luego también vienen las aves. Las aves vienen a hacer también otro proceso de transición donde aquí se van a desarrollar plumas. Bien, hay un plumaje que crece sobre la dermis, sobre la piel de estos animales. Vamos a ver que han quedado algunos rezagos de los reptiles que vienen a ser las patas. Si ustedes han visto alguna vez un pollito o una gallina, van a ver que tiene plumas en todo su cuerpo, pero en sus patas tiene escamas. ¿Bien? En sus patas tienen una piel diferente al resto de su cuerpo. Y esto viene a ser como un rezago de la familia de los reptiles. Las aves también vamos a ver que ya no tienen dientes, sino se desarrolla lo que es el pico. En el pico vamos a ver también que tienen huesos livianos, porque por usual las aves pues van a volar, ¿no? Y tenemos por último acá la clase de los mamíferos. Aquí lo más común es que todos presentan mamas, ¿no? Sus mamas sirven para poder alimentar a sus crías. Y tenemos a un grupo, bueno, diferente que son los monotremas, ¿no? Donde están los ornitorrincos, que en este caso pues ellos van a eliminar la leche a través de su piel, de todo, como especie como si fuera sudor. Y de ahí se alimentan también sus crías. En los mamíferos también tenemos dientes, ¿no? Tenemos dientes de diferentes formas que van a servir para desgarrar, moler, triturar, ¿no? Como lo vimos en la clase de sistema digestivo. Bien, con eso terminamos los grupos de animales. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? ¿O por ahí algo que no hayan podido copiar y tengo que regresar a alguna PPT? No, ok, listo. Vamos a hablar ahora de lo que son las categorías de conservación. Bien, en las categorías de conservación vamos a ver tres grupos. Tenemos a los animales extintos, tenemos a las especies en peligro y las especies en situación vulnerable. Bien, ¿cuál es la diferencia entre los tres grupos? En el caso de los animales extintos, aquí como que el más característico es la chinchilla. Bien, los animales extintos son aquellos donde no hay especies libres en un ambiente salvaje o en un ambiente silvestre. Bien. Puede ser que existan todavía esos animales, pero están, digamos, domesticados, están en una casa, están en un bioterio, están tal vez en un zoológico, no de manera libre. Entonces, cuando un animal no está de manera libre, se le considera un animal extinto. Bien, a los animales que suelen estar bajo protección o suelen estar en un ambiente doméstico, es muy difícil liberarlos si es que no se tienen las medidas adecuadas, liberarlos a un ambiente natural. Por ejemplo, un animal que tú lo tengas en casa que le des de comer, que lo bañes, que lo hagas dormir, que lo acaricies, que le des todo. Bueno, lo básico que le dije a un animalito es la comida y un refugio. Este animal, si tú lo sueltas a la calle, no va a saber qué hacer, va a estar desorientado, no va a saber cómo cazar, no va a saber cómo esconderse de sus depredadores, no va a saber cómo orientarse, no va a saber qué hacer, dónde refugiarse, qué comer. Entonces, usualmente un animalito de esos suele morir en la calle, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado de no tener animales en casa que son exóticos o animales que no se pueden domesticar, ¿no? No es lo mismo tener un perro o un gato en casa que tener pues una chinchilla o tener un mono o tener otro tipo de animales así. Entonces, esos son los animales extintos. Luego tenemos los animales que están en especies en peligro crítico o peligro de extinción. Estos animales, bien, se dividen en varias especies. Baja el número o sube el número, debido a que esas especies son las que se encuentran en riesgo, bien, en un peligro crítico, debido a que por una causa humana, por lo general,
no se han visto vulnerados a tal punto en el que ellos mismos no pueden mantener su especie. Es decir, que es más complicado que puedan regenerar su especie, que puedan tener crías, ¿bien? Entonces, aquí se utilizan estrategias como lo que es el cuidado en las áreas naturales protegidas y utilizan estrategias de reproducción asistida o los mantienen en zonas de reserva donde pueden, pues, mejorar su calidad de vida y pueden también tener una mejor descendencia, ¿no? Tener una gran cantidad de descendencia y poder repoblar. Y luego están las especies de situación vulnerable, que en este caso su hábitat, su alimento, su territorio se ha visto comprometido o se ha visto vulnerado por también temas de empresas, por temas de contaminación, por temas antropogénicos, donde pues el humano realiza excavaciones, realiza pesca, realiza caza, etc. Entonces, estos animales se ven comprometidos, aún se pueden mantener por sí solos, pero si es que el humano sigue afectando su hábitat, pueden pasar a ser especies en peligro de extinción. ¿Bien? Sin embargo, si todo se mantiene bien, esos animales pueden mantenerse por sí mismos. Vamos teniendo entonces los tres grupos. Y ya para ir terminando este tema, vamos a hablar de los artrópodos que transmiten enfermedades. Bien, aquí tenemos dos tipos, los directos y los indirectos. Los directos son los que ellos, el mismo artrópodo, bien, el mismo animalito te transmite la enfermedad, te genera la enfermedad. Por ejemplo, tenemos a los gusanos tornillo, tenemos también a los piojos, tenemos también a los ácaros, ¿no? Que ellos, en el caso de los ácaros, van a comerse las células muertas. Entonces, usualmente siempre hay ácaros en la cama. ¿Bien? El problema está cuando no sacudes tu cama o a tu cama no le da el sol. Entonces, en esos casos donde tampoco cambias tus sábanas constantemente o tu colchón, lo limpias, se suelen juntar muchos ácaros. Entonces, los ácaros, cuando ya no hay piel muerta que comer, comienzan a comerte la piel. Entonces, ahí te generan también un problema en la piel, un sarpullido, pero bien fuerte. ¿No? Entonces, siempre tener cuidado con eso, mantener tus sábanas limpias, tu cama que si puede que le dé el sol para evitar que se acumulen muchos ácaros, ¿no? También cambiar, pues, ¿no? Limpiar tu zona, limpiar tus sábanas, tu edredón cada cierto tiempo. Y tenemos también aquí a los indirectos, que en este caso son dos grupos, los mecánicos y los biológicos. Los mecánicos son los que van a transportar el patógeno fuera de su cuerpo. Quiere decir que lo van a transportar en las patitas, en las alitas, en todo su cuerpo, en las antenitas también. Entonces, cuando ellos van a pasar, por ejemplo, no sé, la basura, hay un montón de patógenos, hay un montón de bacterias, un montón de hongos, hay también protozoarios que los pueden llevar en su cuerpo. Y cuando pasen por otra zona los van a dejar. Y luego tenemos los vectores biológicos. Los vectores biológicos son los que el patógeno va a vivir dentro del cuerpo de este vector. Bien, va a tener un tiempo de su estadio de vida dentro de este vector y va a tener algún cambio en este vector, bien dentro de él. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a la pulga de la rata que sirve como un vector biológico o el mosquito anófeles también sirve como un vector biológico. Entonces, tenemos que diferenciar aquí los vectores de los agentes patógenos. El patógeno va a ser el protozoario o el virus o también la bacteria, ¿no? Y en el caso de los vectores son los que van a transportar este agente patógeno en su interior. Bien, entonces, por ejemplo, el mosquito anófeles transporta lo que es el plasmodio, que genera lo que es la malaria o el paludismo. También tenemos, por ejemplo, el Triatoma infestans, que transporta el Trypanosoma cruzi, que forma o que causa la enfermedad mal de Chagas. Y la próxima semana, que ya es nuestra última clase, por cierto, vamos a hablar sobre ecología, vamos a hablar también sobre ciclos de vida de estos patógenos, sobre enfermedades, cómo se pueden transmitir también. Y vamos a hablar sobre ecología, ¿no? Que ya son los últimos temas. Bien, entonces con eso terminamos la parte de reino animal y vamos a ver lo que es el reino Plantae.
Bien, vamos a hablar sobre las plantas. Esta parte sí es mucho más rápida porque no vamos a hablar de tantos grupos. En el caso de los animales sí hemos hablado de varios grupos que por ahí pueden estar diciendo, no, que aburrido de ver tantos animales. Ahí lo importante es recordar, como les dije, algunas características principales que ya lo hemos visto en las otras clases, ¿no? De lo que son sistemas. En el caso de las plantas, sí vamos a ver grupos que no hemos visto antes, pero son pocos. Bien, en total solamente vamos a hablar de 5 grupos y por ahí que algunas tienen características relevantes, ¿no? Para recordar. Entonces, todas las plantas también van a ser eucariotas, van a presentar cloroplastos, gracias a eso van a ser autótrofos fotosintetizadores, ¿no? Van a fabricar ellos sí su propio alimento y vamos a ver qué presentan lo que es la alternancia de generaciones, ¿no? La alternancia de generaciones consiste en pasar de una fase haploide a una fase diploide. Bien, pasamos de gametofito a esporofito. Eso lo vamos a ver detenidamente en cada grupo. Cada grupo tiene su ciclo de vida, pero todos van a pasar por una fase gametofito y por otra fase esporofito. Entonces, además de las plantas, tenemos dos grupos: las plantas sin semilla y las plantas con semillas. Las plantas sin semillas tenemos las algas, los musgos y los helechos. Y las con semillas, las gimnosperma y las angiosperma. Entonces, vamos a ver cómo es que las plantas también han ido evolucionando o han ido cambiando a través de los años. Digamos que las plantas más antiguas o las plantas más primitivas son las algas. Incluso en algunos textos se considera que las algas no están dentro del grupo de las plantas, sino que están más cercanas a las cianobacterias o al grupo de las bacterias, ¿bien? O en otro grupo. Pero en la prueba vamos a considerar a las plantas, a las algas dentro de las plantas, ¿bien? Ahí vamos a ver que las algas son un poquito diferentes. Entonces, estas algas, bien, hay unicelulares y pluricelulares. Las unicelulares son las más antiguas. Pues son como las primitivas, las que dieron inicio a todo. Entonces, las algas estuvieron viviendo en el agua. Algo característico de ellas es que cuando salen del agua se van a secar. Se van a volver como una galletita, se van a volver algo crujiente, así súper duro. Pero en el agua pues van a estar siempre mezcladas. Entonces, bien. Entonces, esas algas van a vivir en el agua muchísimo tiempo hasta que hay una sobrepoblación de algas. Cuando empieza a haber una sobrepoblación y ya no hay espacio para mantener más algas, para tener ese ambiente con más población, entonces como ya no se sostiene en el espacio, es que las algas, o bueno, las plantas comenzaron a colonizar o empezaron a querer colonizar otros ambientes y estaban los ambientes terrestres. Bien, entonces después de que vienen las algas, viene el grupo de los musgos. Los musgos van a estar en una transición entre lo que es el agua a lo que es la tierra. Bien, entonces los musgos suelen crecer en las orillas. En las orillas suelen crecer también en las rocas, en las peñas, en zonas donde el ambiente es húmedo. En los musgos necesitan de esos ambientes donde todavía están cerca al agua o ambientes húmedos para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué ocurre en el caso de los musgos? ¿Por qué los musgos no llegan a estar todavía en la tierra? Porque para que una planta se encuentre en la tierra va a necesitar de algo muy importante que son los vasos conductores. ¿Bien? Si una planta no tiene vasos conductores, no va a poder absorber agua, sales minerales de la tierra. Por lo tanto, no va a poder revivir. En cambio, las otras plantas, al estar en un ambiente acuático, pues de ahí no necesitaban esos vasos conductores. En cambio, las otras sí. Entonces, aquí en los musgos todavía no hay vasos conductores. Donde se cambia un poquito aquí la cosa, vienen a ser en los helechos. Los helechos, bien, van a pasar a vivir en ambientes terrestres porque ellos ya desarrollan vasos conductores. Bien, aunque son vasos conductores bastante rudimentarios, pero ya los desarrollan. Es decir, ya pueden transportar agua, sales minerales, nutrientes. Bien, entonces ya tienen xilema y floema. Ahora, ¿cuál es el problema con los helechos? Los helechos estuvieron en la Tierra por bastante tiempo, ¿bien? Incluso si por ahí alguna vez han visto esas películas de los dinosaurios y son fanáticos, no sé, de Jurassic World o alguna otra película de dinosaurios, van a notar que hay plantas gigantes, hay plantas grandes que tienen un aspecto muy similar al de los helechos. Entonces, se cree que en esa época también los helechos como que estuvieron en apogeo total en la Tierra. Aquí el problema con los helechos es que tienen una deficiencia en su sistema de reproducción. Pasa de que para que los helechos se puedan formar necesitan que estén en un ambiente acuático. Bien, no la planta, los gametos del helecho.
Para que el gameto del helecho masculino llegue a la parte femenina, necesitamos que pase por el agua para que pueda em, pasar a través de esta corriente y llegar hacia la parte femenina. Bien, y de esa manera forme nuevos helechos. Pues esa es como la desventaja que tienen los helechos, que a pesar de vivir en un ambiente terrestre, porque tienen vasos conductores, necesitan de un charco de agua o una zona cerca al agua para que se puedan reproducir. Pues por eso es que los helechos como que no dominaron todo el planeta y no hay en tantos lados. Después de los helechos ya vinieron otros grupos que tienen semillas, que son las gimno y angiosperma. Ahora, de estos dos grupos, que son considerados como las plantas superiores, las angiospermas son como las plantas top, 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 porque estas están en todos lados y tienen mucha diversificación. Entonces, ¿por qué las gimnospermas no llegaron a ser como las angiospermas? El gimno viene de la palabra desnudo, ¿bien? Entonces, quiere decir que en este caso las semillas se encuentran al desnudo, en el caso de las gimnospermas. Entonces, estas gimnospermas no van a desarrollar frutos, ¿bien? Mientras que las angiospermas sí. Entonces, las gimnospermas, al no desarrollar frutos, solamente van a tener sus flores, que son los conos. Bien, los conos, conocidos también como las piñas, que seguro las han visto en Navidad, ¿no? El grupo representativo de las gimnospermas son las coníferas, que son conocidos como los pinos también. En Navidad, en otros países suelen haber muchos pinos, o digamos como que es algo representativo, ¿no? Para la Navidad. Entonces, en esa época también se hacen las coronas de Adviento y todo ello, y se utilizan unas piñitas que tienen un color marroncito. Entonces, esas son las flores que tienen estos árboles, en esas plantas. Entonces, no son tan vistosas, no son tan bonitas, y al no tener fruto, al no tener estas semillas dentro de un fruto, no son muy llamativas. Entonces, dependen mucho de que que el polen bien pueda ser llevado por el viento, para que de esa manera pueda fecundar a la parte femenina y tener, pues, nuevos árboles, bueno, semillas. En el caso de las angiosperma, esto no ocurre así porque aquí las angiosperma tienen muchas estrategias de reproducción y eso tiene que ver uno con los frutos, bien, que el fruto de todas maneras es llamativo para como alimento. Entonces, si viene un herbívoro, se come el fruto, se va a comer la semilla, viene un animal, y luego cuando el animalito está caminando, va a botar sus semillas con sus heces. Entonces sirve como abono para formar nuevas plantas. También vamos a ver que sus flores son muy llamativas, sus flores hay de diferentes colores, hay de diferentes tamaños, formas, olores también, y también presentan los nectarios, ¿no? Donde van a secretar néctar, que este néctar pues es llamativo para los polinizadores, que van a llevarse el polen y pues de esa manera hay una mayor diversificación. Muy bien, ese es un resumen de toda la historia evolutiva de las plantas. Ahora, vamos a ver grupo por grupo. Tenemos entonces a las algas primero. Como les mencioné, las algas son consideradas incluso primitivas, bien que pueden estar aquí en este grupo tanto microscópicos como macroscópicos. También vamos a ver que tienen cloroplastos y que su cuerpo no está diferenciado. Su cuerpo, toda su estructura se llama talo. Ven, aquí no hay hoja, no hay flor, no hay tallo, ¿ok? Solamente talo. Pues veamos su clasificación. Tenemos a las eulenofitas. Las eulenofitas tienen una forma muy parecida a los protozoarios. Incluso durante una temporada se consideró que no debían estar pues, ¿no? En el grupo de las plantas, sino en el grupo de los protozoarios. Entonces, aquí vamos a ver que tienen una forma alargada y que además presentan esa sección que vemos acá que está en rojito, que es conocida como la mancha ocular o el estigma o cromatóforo. Le sirve para poder distinguir la intensidad de la luz. Así en el caso de las eurenófitas. Luego viene la división pirrofitas. Aquí están los famosos dinoflagelados. Estas algas tienen flagelo, ¿bien? Que les sirve para poder movilizarse, desplazarse. Y como vemos, tienen unas formas bastante diferentes entre sí. En el caso de los dinoflagelados, lo más relevante es que cuando están en aumento, cuando hay muchos dinoflagelados, se va a generar lo que se conoce como las mareas rojas.
Bien, esto por la sobrepoblación de dinoflagelados que producen toxinas. Esas toxinas son malas, son dañinas para tanto los animales que viven en el agua como para las personas que puedan comer esos animales. No, entonces cuando hay época de mareas rojas, se prohíbe la pesca por una temporada hasta que disminuya esta cantidad de dinoflagelados. Porque si no, los peces, no sé, algún crustáceo que coma esos dinoflagelados va a adquirir esas toxinas. Y luego, si viene una persona y se come este pez, a su vez también va a adquirir esas toxinas. Hay países donde es recurrente que haya mareas rojas, ¿no? Como por ejemplo en Australia suele haber a estas mareas rojas. Luego tenemos a la división Crisofita. Aquí están las diatomeas. Bien, estas diatomeas tienen como característica estar compuesta de valvas. Bien, su estructura es bien dura. Estas valvas, aparte de tener pues, clorofila, aparte de tener la pared celular, ¿no? Que es dura, tienen sílice. Entonces, estas diatomeas son importantes para la industria tecnológica. Bien, para desarrollar aparatos electrónicos con este sílice. Eso es algo también característico de este grupo, que cuando las diatomeas mueren, se suelen sedimentar y se extraen las diatomeas para poder utilizar su sílice. Y entonces es importante en el sector tecnológico para desarrollar baterías celulares. Luego viene el grupo de las clorofitas. Bien, aquí en las clorofitas son, digamos que las más cercanas al grupo de las plantas que vienen después, ¿no? El grupo de los briofitos, de los pteridofitos. Entonces, este caso es, en el grupo de las clorofitas vamos a ver tanto unicelulares como pluricelulares. Hasta aquí, todas las euglenofitas, perofitas y crisofitas, todas son unicelulares, ¿bien? A partir de las clorofitas es donde ya se puede encontrar también formas pluricelulares o también se encuentran formas coloniales. Entonces, aquí la división clorofita va a tener pues clorofila como mayor porcentaje de pigmento, ¿no? Luego de las clorofitas viene la división rodofita. Estas dos últimas divisiones en las algas, bien, ya van a ser solamente macroscópicas y van a ser pluricelulares. Quiere decir que son algas bien grandes. Entonces, en el caso de las rodofitas, son conocidas como las algas rojas. Bien, las algas rojas. Entonces, aquí también tienen clorofila, claro que sí, pero van a tener mayor porcentaje de pigmentos de otros colores como el color rojo o el color azul. Bien, por eso su coloración de estas algas suele ser un poco oscura, bien, entre rojizo a un color azul oscuro. En el grupo más representativo de esta división rodofita es el yuyo. Bien, al yuyo, acuérdate que es la rodofita, suelen preguntar por el yuyo. Bien, el yuyo es, seguro lo han comido o lo han visto en el ceviche. Es muy común que lo sirvan en el ceviche, ¿no? Pues el yuyo tiene una gran fuente de nutrientes, ¿bien? Estas algas son muy nutritivas. Aparte del yuyo, también se suele utilizar lo que es el nori. No sé si por aquí a alguno le gusta la comida asiática, ya ha comido por ahí, no sé, onigiris, o ha comido makis, o ha comido kimbap, ¿no? Que es en este caso comida coreana, o se ha comido ramen, en el ramen también te sirven alga nori. Entonces, estas algas son utilizadas por su alto valor nutricional, ¿no? Incluso en Asia también se comen como snack las algas crujientes. Claro que pasan también por un proceso, ¿no? Para que se forme de esa manera. Pero son, como les digo, bastante nutritivas. Aparte de eso, también dentro de este grupo de la división rodofita, muy útil las rodofitas, la verdad, suelen utilizarse mucho en el ámbito gastronómico. Vamos a ver que tienen una sustancia que es la carragenina. Bien, la carragenina es una sustancia que se saca de estas algas que sirve como espesante. Bien, sirve para espesar la sustancia, la comida,
si por ahí alguna vez seguro han utilizado o si alguna vez por ahí han hecho cheesecake o si han hecho algún otro postre que necesite como tener una textura más consistente. Se suele utilizar gelatina sin sabor, se suele utilizar algún espesante. Entonces, por usualmente el espesante más natural viene a ser el que viene del agar-agar, ¿bien? Que es derivado de este carragenina, que se saca de este tipo de algas. Luego de el grupo de las rodofitas tenemos a las feofitas. Bien, estas feofitas van a ser conocidas como las algas pardas. Bien, estas algas pardas van a ser muy grandes, bien, pueden formar los famosos bosques marinos, donde pues muchas especies dejan sus huevos o dejan a sus crías para que puedan esconderse, ¿no? En esas zonas y puedan vivir. Vamos a ver que también algo característico de este grupo es que se encuentran los alginatos, vienen las feofitas. En las feofitas los alginatos y en las rodofitas las carrageninas. Los alginatos sirven como una sustancia de textura, bien, sirve para dar textura a las a los insumos. Bien, algo usual es que se use también en la industria farmacéutica para, por ejemplo, darle textura a los medicamentos. También suele ser utilizado en la industria em, alimentaria y también en lo que es la industria médica, ¿no? Por ejemplo, si alguna vez ustedes les han puesto brackets o han visto cómo es el proceso para ponerte brackets, en una etapa te tienen que hacer una impresión de tus dientes, ¿no? Entonces ahí tienen que ponerte un molde, ¿no? Usualmente se usa ese molde, ahora algunas otras tecnologías que se pueden utilizar, pero por lo usual es que te pongan ese molde y te tomen una impresión de tus dientes, ¿no? Te ponen esa masita en la boca y luego se solidifica. Entonces, eso está formado también gracias a los alginatos de las feofitas. Se utilizan entonces en diferentes ámbitos industriales. Y eso es todo entonces en cuanto a las algas. Aquí lo más importante es su función, su importancia, en qué industria o en qué sector tienen relevancia. Tenemos luego a las briofitas, ¿no? O los musgos hepáticas. Entonces vamos a acercar un poquito para ver cómo es su estructura. Entonces, en su forma tenemos la parte del gametofito y la parte del esporofito. Entonces, en la parte del gametofito, bien, está compuesta por los rizoides, por el caulidio y por los filoides. Que se llaman de esa manera. Es decir, también se les dice hojita, se le dice también tallito, bien, pero su nombre es caulidio, filoides y rizoides. Recuerden que aquí todavía no hay vasos conductores, ¿bien? No hay xilema ni floema. Y la parte del esporofito es la que forma la cápsula, ¿bien? Que es también denominado el esporangio, que forma las esporas. Bien, más o menos tienen eso. Hay diferentes formas, ¿bien? De los musgos también. Hay unas que tienen forma más alargada, como de filoides, así. O también, si no, los que tienen forma más carpelar o forma de hojas más gruesas. Tenemos aquí su ciclo de vida. Bien, su ciclo de vida, el esporangio va a liberar lo que son las esporas. Las esporas, las esporas, bien, van a germinar. Ahora, cuando la espora germine, bien, va a formar los gametofitos. Y tenemos dos gametofitos. Tenemos dos gametos masculinos, que son los anteridios. Bien, esos anteridios van a producir los anterozooides. Bien, los anterozooides vienen a ser como los gametos masculinos que van a llegar hacia la parte femenina. Entonces, en la parte femenina está compuesta por el arquegonio, ¿bien? Que dentro del arquegonio se forma la oósfera. Entonces, cuando cuando los anterozooides lleguen a la oósfera, se genera lo que es la fecundación y de esa manera forma la parte del gametofito. Entonces, el gametofito crece
bien, y forma lo que es el esporangio. El esporangio forma lo que es la, la cápsula que libera las esporas. Y así sucesivamente. Por eso en la parte de de los anterozoides, donde van a viajar por el agua, necesitan, como les menciono otra vez, en este caso, estos grupos, vivir cerca al agua o en un lugar húmedo. Y bueno, aparte que pues no tiene vasos conductores. Luego vienen también los helechos. Bien, en los helechos vamos a ver que su hoja es compuesta, bien, está compuesta por varios foliolos. Su hoja compuesta en la parte anterior de su hoja van a formarse los soros, bien, como los que vemos acá. Estas puntitas o bolitas que vemos son los soros que van a formar las esporas. Luego, ¿qué más vemos? Que en la parte baja está el rizoma, ¿bien? Que es un tallo subterráneo. Recuerda que el rizoma es un tallo, ¿bien? Y tenemos también a las raíces. Aquí ya en esta planta, en este grupo, vamos a encontrar los vasos conductores, ¿no? Que van a servir para transportar nutrientes a aguas sales. Entonces, ¿cómo es el ciclo de vida? Tenemos que la parte del esporofito, bien, forma lo que es el esporangio, que va a formar lo que es las esporas. Entonces, este libera las esporas germinan y aquí vamos a encontrar lo característico. Estas esporas cuando germinan van a formar al gametofito que tiene una forma de corazón, se le llama prótalo. Entonces, en esta parte del prótalo se van a formar los gametos, la parte femenina y la parte masculina. Entonces, los anteridios, que es el gameto aquí masculino, en la parte del gameto masculino, van a formar los anterozoides. Los anterozoides van a llegar bien hacia la parte femenina, hacia la ósfera y luego fecunda. Por eso esta parte también es importante el agua, ¿no? Necesitan de una zona de agua, una zona con charco de agua para poder realizar ese proceso de fecundación. Luego crece el prótalo con el embrión y forma lo que es el esporofito. Bien, después de los pteridofitas vienen ahora sí el grupo de las plantas con semillas. En las espermatofitas tenemos la división gimnosperma y la angiosperma. La división gimnosperma ya vemos ahí como que lo más relevante, ¿no? Lo más resaltante. En la división gimnosperma van a estar las plantas que tienen flores sin pistilo, ¿bien? Y semillas las tienen al descubierto. El grupo más representativo aquí son las coníferas. Bien, las coníferas, ¿dónde van a estar pues, los niños? Vamos a ver por aquí. Tenemos al esporófito maduro, que va a formar lo que es un cono ovulado, ¿bien? Eso forma una escama que pasa por procesos de meiosis, forma la megaspora, forma el gametofito femenino, y este ya está listo pues para poder ser fecundado. Por la parte masculina se forma el cono de polen. Este cono de polen eh, tiene un microsporangio que forma los granos de polen, los cuales, bien, son los gametofitos masculinos que van a llegar hacia la parte de la tubo polínico para poder fecundarlo y que de esa manera se forme la semilla. Bien, o bueno, el embrión y luego la semilla. Pero como vemos acá, entonces necesitamos de ayuda del viento para que este polen llegue hacia la parte femenina. Si no llega, pues no va a fecundarse, no va a haber semilla, no va a haber embrión. Entonces aquí como que esta desventaja, ¿no? Que tienen este grupo. Por lado contrario tenemos luego la división angiosperma, que tiene la semilla dentro del fruto. Y vamos a ver que se divide en dos grupos, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Antes de ver esos dos grupos, vamos a hablar un poco sobre su ciclo reproductivo y su ciclo de vida. Lo que vamos a encontrar en este grupo es que se da la famosa doble fecundación, bien, para formar a toda la semilla. Entonces,
primero visualicemos aquí a la plantita. Bien, entonces tenemos aquí a esta flor. Bien, esta flor va a tener tanto parte femenina como parte masculina. Entonces, la parte masculina, bien, tenemos que está compuesto por la antera, ¿no? Entonces, esta antera va a tener lo que es el microsporangio, que va a liberar los granos de polen, bien, o los núcleos espermáticos también se llama. Entonces, de esos que va a liberar dos núcleos espermáticos, bueno, tres, y uno de esos tres se va a degenerar, bien, se va a degenerar en el túbulo, se va a unir con el tubo de la parte femenina, que está el ovario, tenemos el estigma, el tubo polínico, pues por aquí va a entrar el tubo polínico donde entra el esperma, y ahí se va a perder pues este núcleo. Los otros dos sí van a pasar a formar ya lo que es el embrión propiamente y el endospermo. Entonces, continuando aquí, tenemos la parte femenina se prepara y está listo para recibir lo que es la parte de los granos de polen. Entonces, cuando llegan los granos de polen, se genera la fecundación, bien, la doble fecundación, que luego va a formar lo que es el embrión, lo que es el endospermo y luego la semilla que va a germinar. Vemos por aquí cómo se ve el proceso de la doble fecundación. Entonces, en la parte femenina, bien, la parte femenina va a formar lo que es el, el saco embrionario. Bien, ese saco embrionario va a formar lo que son, ya, ok, otra vez mi internet, ya, ok, volví. Recién veo que Diego preguntar, digo, Diego se fue a almorzar. Si por ahí me dejas tu pregunta en el chat o en la mencionas, la veo en un ratito. Ya lo olvidó. Ok, ya, ok. Está bien. Si te acuerdas, lo dejas por el chat y ahí te respondo. Continuar antes que se vaya mi internet otra vez. Como odio a Win. Ya. Estábamos hablando de cómo se llama el proceso de la doble fecundación. Entonces, teníamos que, como les mencioné, se formaban los núcleos, ¿no? De la ósfera y los núcleos secundarios en la parte femenina. Entonces, el núcleo de la ósfera es haploide y el núcleo secundario es diploide, ¿ok? Porque hay dos núcleos secundarios que se van a fusionar. En la parte masculina, la antera forma los granos de polen. Y en estos granos de polen, se va a formar varios granos de polen, pero van a ser tres los importantes. Uno que se va a fusionar con el tubo polínico, ¿bien? Y dos que van a pasar ya al saco embrionario. Entonces, el primer núcleo espermático, que es el primer grano de polen, con la ósfera, ¿bien? El núcleo de la ósfera se juntan y forman el cigoto. Y en el cigoto forma el embrión de la semilla. Que este embrión, como es N y N, es 2N, es decir, el embrión es diploide. Y luego tenemos el segundo núcleo espermático o el segundo grano de polen más el núcleo secundario. Los núcleos secundarios, recuerden que les mencionaba que se iban a fusionar aquí. Entonces, por lo tanto, tenemos 2, ¿no? 2N más N te da triploide, o sea, 3N. Es la albumen o también conocido como el endospermo. Entonces, el embrión de la semilla es carga diploide, pero el endospermo es carga triploide, ¿bien? 3N. Y eso forma el fruto. Bien, tenemos aquí la semilla, dentro del alrededor está el fruto. Y luego forma, cuando la semilla germina, forma toda la plantita. Y así sucesivamente es su ciclo de vida. Y es como se forma la semilla.
Eso es todo el proceso de doble fecundación. Ya vamos a ir acabando, vamos a entrar a la última parte, vamos a hablar eh, sobre las plantas, bien, y sus usos. Entonces, ninguna pregunta hasta aquí. Por ahí a veces es un poquito engorroso recordar esa parte de la doble fecundación. Por lo que te pueden preguntar tal vez en la parte de genética o en la parte de reproducción, también puede ser sobre los núcleos que se forman en cada, en cada etapa, ¿no? Si es para endospermo o si es para el embrión. Y de en base a eso te pueden preguntar el número cromosómico, ¿no? Cuando te dan el de la plantita. Pero recuerda que esto sí se da la doble fecundación. Aunque difícil también porque creo que ustedes vienen menos preguntas de biología, así que ese tema tal vez no sea tan importante para su examen. Recuerden que siempre la parte de genética suele venir, también la parte de enfermedades o la parte de, por ahí, tejidos animal, el tejido animal puede ser. Y por lo menos la parte genética sí siempre suele venir, o la parte de reproducción, al menos una pregunta, ¿no? También sistemas circulatorios, sistema digestivo son los que más suelen preguntar. Bien, entonces aquí vamos a ver las plantas y sus usos. Bien, tenemos primero las plantas alimenticias. A esta de las plantas alimenticias, una leída, bien, porque difícil que también te pregunten sobre ese tema. Hay que recordar la parte del órgano que es o el órgano de la planta que se va a comer o se va a utilizar. Luego, si es que la planta, este órgano es nativo o si es introducido. ¿No? Entonces aquí una leída, en el caso de la raíz, se va a comer lo que es la yuca, el camote bien que es nativo, y introducido vienen a ser la zanahoria y el rabanito, el nabo. Luego tenemos también el tallo, bien, la que se come el tallo es la papa. La papa es un tallo engrosado, es un tallo bien gruesito, donde pues se almacena un montón de, de almidón, ¿no? Tenemos también el oyuco, tenemos también la oca, tenemos la maca en los nativos y en las introducidas tenemos la caña de azúcar y también el espárrago. Tenemos luego los frutos. ¿Qué se va a comer de los frutos? Tenemos al zapallo, tenemos a la palta, bien, así que la palta es una fruta realmente. Se va a comer también lo que es la tuna, se va a comer lo que es también la piña. Bien, en el caso de las introducidas tenemos a el coco, las manzanas, la sandía, la maracuyá. Tenemos luego al grupo de las semillas, que es lo que comemos en el caso de las semillas. Tenemos al frijol, tenemos al maíz, a la kiwicha, a la quinoa. Y en las introducidas está el garbanzo, la soya, la lenteja, la haba. Y tenemos luego las hojas y flores que se van a consumir, las nativas, los yuyos, bien, el huacatay, el paico, la muña, y las introducidas, la alcachofa, la col, el brócoli y la coliflor. Entonces, esto en cuanto a las plantas alimenticias, como les menciono, es todo más complicado que les pueda venir. En el caso de las plantas, un poco, digamos, con más frecuencia viene lo que son las plantas medicinales, ¿no? Tenemos aquí en las plantas medicinales las relajantes del sistema nervioso primero. Bien, tenemos aquí valeriana, manzanilla y toronjil. Estas plantas sirven para mantenerse tranquilo, mantenerte sereno cuando estás por ahí muy estresado, que estás con ansiedad, que tu examen es el domingo y dices, ay, no, tengo que aprobar este examen, si no, mi mamá me bota de la casa, no voy a entrar a la universidad y sobrepiensas las miles posibilidades de lo que podría pasar en tu futuro si es que no ingresas a la universidad. Entonces, para evitar toda esa ansiedad, bien, y que estés tan nervioso, porque recuerda que cuando estás nervioso te olvidas de todo. No importa si has estudiado toda la noche, si has estudiado por meses, por semanas, si justo una semana antes del examen no dormiste, te tomaste full Red Bull para estar listo para el examen. Si estás nervioso, estás muy cansado, te vas a olvidar. Siempre el examen tienes que ir relajado, con una positiva, ¿no? Para que todo el conocimiento que has recibido regrese, te puedas acordar en el examen, por ahí, por alguna palabra clave, por algún dibujito, por alguna imagen, no sé, con lo que sea que hayas relacionado para que puedas aprender, ¿no?
Entonces, para evitar que te pongas nervioso y no duermas la noche antes de tu examen, o estés muy cansado, o estés estresado, se suelen tomar mates o tecitos, ¿no? Suele ser tés de relajantes. El más común es la manzanilla. Bien, y un poco más que tiene un mayor efecto es la valeriana, que suelen venderla en gotitas, ¿no? Para que te sirvas en el té, un concentrado de valeriana. Entonces, puedes tomar eso, los papás suelen dar eso para que estés más tranquilo, ¿no? Sin pasarle también, porque luego ya te tomas mucha valeriana y te quedas dormido. Te relajas demasiado luego. Entonces, suelen venir preguntas así, no sé, dicen que Juanita tiene su examen muy importante, por lo cual está muy ansiosa, no está muy preocupada, y su mamá le toma un té de valeriana, ¿no? ¿Por qué sería? Porque es una planta relajante. Tenemos también las cicatrizantes. Estas son utilizadas para cerrar las heridas, ¿no? Como la sábila, el confrey, la sangre de grado, que es muy, muy utilizada la sangre de grado. En el caso de la sábila hay que tener especial cuidado en lavarla, limpiarla muy bien, porque tiene yodo. Y pues eso puede llegar a quemarte la piel, ¿bien? Entonces, no sigas cualquier receta de internet de que ponte la sábila en la cara, ponte la sábila en la piel, ¿no? Porque si bien es cierto, tiene propiedades de cicatrizar y también puede hidratar, el yodo bien puede llegar a quemarte la piel si no se lava correctamente la sábila. Luego tenemos las plantas desinfectantes, que son utilizadas para combatir los patógenos, bien, generalmente bacterias. Tenemos a la verbena, al yantén, también la manzanilla. Entonces, también es un ejemplo nada más estas plantas, porque hay un montón de otras plantas que también son desinfectantes y en todos los casos. Aquí, por ejemplo, si es que alguna vez te ha dado conjuntivitis, si nunca te toques los ojos con las manos sucias. Has estado en la calle, has agarrado dinero, has agarrado, no sé, el bus, ¿no? Nunca te toques los ojos porque te puedes infectar. Entonces, de ahí te levantas con conjuntivitis, sus ojos cerrados, hay un crecimiento bacteriano, te pueden poner manzanilla para desinfectar y limpiar esa zona, ¿no? Porque la zona de los ojos es muy delicada, no te vas a poner alcohol, pues, ¿no? Entonces, para tener una limpieza y desinfección, puedes ponerte manzanilla, ¿no? O llante. Luego tenemos las hipotensoras. Las hipotensoras son las que ayudan a bajar la presión arterial. Hay personas que sufren de hipertensión. No sé si por ahí alguno de sus familiares tiene hipertensión. Es común a veces en las personas adultas. Para evitar este tema de hipertensión arterial, se suelen tomar las agüitas de tiempo, ¿no? Usualmente se realizan con maíz morado, con maracuyá, para tomar durante el día y mantener tu presión arterial pues a raya, ¿no? Tampoco abusar, porque si no, si te baja mucho la presión, luego vas a estar ahí con escalofríos, vas a estar temblando. Entonces, siempre tener en cuenta eso, ¿no? El ajo suele ser muy hipotensor, la caigua también. Y lo más común es que te hagas maíz morado y maracuyá. Luego tenemos las litolíticas, que estas van a ayudar a eliminar los cálculos renales. Los cálculos renales pueden aparecer si es que no tomas mucha agua, si es que no te hidratas, ¿no? correctamente o no consumes muchos vegetales o frutas que también tienen una gran concentración de líquidos, ¿no? Entonces, ahí te aparecen los cálculos renales. Si tomas todo el día tu Coca-Cola, todo el día tu cifrut, no sé, estás todo el día con bebidas con colorantes, te pueden aparecer cálculos renales. Entonces, o si de plano no tomas agua, ¿no? Entonces, para evitar eso, puedes consumir bebidas, ¿no? hechas con este tipo de plantas. La chancapiedra es muy común. Suelen darle incluso a los pequeños, a las personas adultas que tienen los cálculos renales para que los eliminen naturalmente de tu cuerpo. O también se los suelen dar a los animalitos, ¿no? A los gatitos que no suelen tomar tanta agua. Tenemos también la cáscara de papa, también está la tuna, bien, la piña también, las fresas, las uvas también suelen ser frutas que tienen una gran concentración de agua, ¿no? Entonces eso también ayuda a que puedas evitar la formación de cálculos. Y tenemos también las hipertensoras como el quión. Lo que va a hacer aquí es aumentar tu presión arterial en las personas que pues, tienen una baja presión arterial. Entonces se suele poner en mates, en tés de quión, se suele también poner en las sopas, ¿no? Las sopas también se puede usar quión, en el ramen también, o también en la comida, en arroz, por ejemplo, en el chifa también se puede poner el quión.
Y tenemos también las plantas antioxidantes. Bien, esas plantas antioxidantes van a eliminar los radicales libres. Bien, naturalmente todo el tiempo fabricamos radicales libres de la forma en la que trabajan nuestras células. Y cuando nos estresamos, estamos por ahí también muy cansados, muy ansiosos con todo, también se liberan más radicales libres. Estos radicales libres lo que hacen es dañar a tus células, las envejecen. Pues por ahí porque te ves más viejo o con una edad más avanzada, cuando todavía eres joven, así todo ello puede pasar gracias a los radicales libres y otros rezagos que quedan, ¿no? Entonces, los radicales libres se pueden eliminar gracias a los antioxidantes. Hay un montón de frutas, un montón de plantas que tienen antioxidantes. Por ejemplo, la familia de las crucíferas, todas las brasicáceas, los brócoli, coliflor, tienen un montón de antioxidantes y muchas frutas también tienen antioxidantes, que es importante consumirlas para evitar, como les digo, este tema de los radicales libres que pueden dañar tu salud. Entonces, todos esos son un tipo de plantas medicinales que son utilizadas comúnmente en el país. Luego viene el grupo de las plantas que tienen un uso industrial o uso artesanal. Tenemos, por ejemplo, las palmeras, a las palmas aceiteras, ¿no? Que son utilizadas pues, para generar aceites. Tenemos la totora y el junco, que son utilizadas en la fabricación de casas, fabricación de medios de transporte, como los caballitos de totora, ¿no? En algunas zonas del país también. Tenemos al algodonero, ¿bien? Que utilizaba pues, para generar el algodón para la ropa. Tenemos el girasol, se fabrica aceite de girasol, al cedro. El cedro es muy utilizado para la industria maderera, ¿no? Tiene una calidad de madera, pero súper top. Entonces, el cedro hace muchísimos años se utilizaba un montón para fabricar muebles, para fabricar vanities, fabricar escritorios, fabricar veladores, camas. No sé si por ahí alguno de sus abuelitos tiene alguna pieza de estas, ¿no? De su cama, de su velador, escritorios, probablemente sean de cedro, ya que hace años se utilizaba esta madera porque tiene una resina muy buena que no permite que ingresen polillas, que ingresen parásitos a comerse esta madera, ¿no? Entonces, por eso es muy buena y hoy en día es bastante caro construir algo de cedro. Y se utiliza ahora más que nada lo que es melamine y otro tipo de modificaciones de la madera, ¿no? Pero el cedro es muy utilizado por esta zona y es muy requerido cuando queremos estas piezas que sean que sean duraderas. Tenemos también en el caso de amenazadas, bien, flora silvestre, ese otro ya les comenté por el tema de los muebles. La puya raimondi porque es utilizada, o bueno, mejor dicho, la puya raimondi solamente crece en zonas donde hace frío y donde es libre de contaminación. Entonces, ahorita con lo que está en el país es bien difícil que la puya raimondi pueda germinar o pueda incluso florecer. El mangle es una zona de transición entre el agua que es salada y el agua dulce, donde crecen muchos animales, también muchas especies acuáticas, y también se sobreexplota esta zona. Lo que es la uña del gato, la quina, se suele utilizar también en la parte farmacológica, bien, y se explota para poder fabricar medicamentos. Y la flor de Mancay crece en las alrededores de Lima, en la parte de las lomas, donde pues las lomas crecen por temporadas, ¿no? Como que se pone súper verde y bonito por temporadas. Y lo que sucede es que ahora últimamente las personas van mucho a las lomas. Se ha vuelto popular ir a las lomas porque también está cerca de Lima. Es como ir a otro lugar fuera de Lima, pero sigue estando, no, o sea, no necesitas hacerte un viaje muy largo. Y el tema aquí es que las personas, como van tantas personas y no siguen las reglas que hay, porque hay señalización para los caminos que puedes usar y caminos que no, las personas se sientan en lugares donde no deben, dejan su basura en lugares donde no deben y eso genera contaminación, queramos o no queramos generar contaminación. Y eso hace que pues disminuya la población de estas flores. Entonces también están amenazadas. Y lo que vamos a ver, el último tema, es el SAN, ¿bien? Que es seguridad alimentaria y nutricional. Hay cuatro componentes del SAN. La disponibilidad quiere decir que el país está en la obligación de producir, importar o almacenar o tener ayuda alimentaria. Esto puede ocurrir o debe entrar en acción este componente del SAN cuando hay un problema donde no se produzca, por ejemplo, algún sustento básico como
digamos que hay una crecida de los ríos o hay fenómeno del Niño y eso afecta la producción de caña de azúcar. Si se afecta la producción de caña de azúcar, ya no hay azúcar de mesa, por lo tanto, entra el componente del stand de disponibilidad. ¿Qué debería hacer? Debería importar el azúcar para poder tenerlo todavía en la mesa de todos los consumidores. Lo que es responder a necesidades nutricionales tiene más que nada que ver con el tema de la diversidad, la cultura y preferencias. Bien, si una persona de la selva viene a vivir a la costa, viene a vivir a Lima, debería haber algún mercado, alguna zona donde pueda consumir los alimentos que consumía antiguamente en su región. Tenemos también el consumo y estabilidad de alimentos. Aquí te tiene que solventar la inseguridad alimentaria transitoria, cíclico o estacional. Digamos que hay un paro y eso cierra las carreteras. En Lima sabemos que productores no somos, entonces se trae alimentos de otras zonas, la papa, la cebolla, el camote, todo viene de otras zonas. Entonces, si no llega a la ciudad, el Estado tiene que encontrar, y este componente tiene que encontrar la manera de poder traer los alimentos para evitar bien, que haya escasez. Y luego tenemos el acceso a los alimentos, que tiene que ver con los medios de transporte y de producción que se tienen para poder llevar y solventar estos alimentos en todo el Perú. Entonces, si por ejemplo falta alimento en una zona de la selva que está lejano, se puede utilizar diferentes medios de transporte fluvial, marítimo o aéreo para poder llegar a esas zonas inaccesibles y que haya alimento disponible. Y esos son los cuatro componentes del SAN y cuándo deben actuar en caso de que ocurra algún problema de seguridad alimentaria. Muy bien, chicos, entonces con eso terminamos nuestra clase del día de hoy. Justo aquí. A ver, les voy a pasar sus claves de esta semana. Un momentito. Voy a copiar esto. Listo, aquí se les envié por el chat. Bien, para que lo puedan copiar o lo puedan por ahí guardar. Entonces, si, no sé, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Si no hay ninguna pregunta, entonces chicos, con eso terminamos la clase de esta semana. Nos vemos la próxima clase, que ya es nuestra última clase. Ya con eso van a estar listos, espero, para su examen. Que tengan un bonito fin de semana, que les vaya súper bien, relájense, no estén tan estresados. Y también si tienen por ahí tiempo para recrearse, mejor. Pero no olviden siempre también de estar pendientes a todas sus tareas que tienen, ¿no? De hacer en su casa y estudiar también. Muy bien, chicos, entonces nos vemos la próxima clase. Cuídense.